Bien, entonces una vez que yo hago todo este análisis, tengo este primer contacto con Python, con base de datos, con SQL y entiendo de que esto me puede abrir un montón de puertas adicionales en el mundo de la data. Yo entonces empecé a visualizar que mi próximo objetivo era convertirme en algún rol de data, bien sea en ese momento pensaba yo que en data science. Data engineer no lo veía mucho, quizás no entendía muy bien de qué iba, lo veía como muy técnico, muy de sistema. Y Data Analytics va mucho más de la mano con el cliente, va mucho más de la mano con hacer gráficos, con hacer visualización de datos. Y es algo que yo ya venía haciendo, entonces me parecía que iba a ser un poco lo mismo, solo que sin mapas. Así que preferí no ir por ese camino. ¿Cómo me preparé? Bueno, ahí yo entendí que en ese momento, como comenté antes, yo sabía leer Python, pero no sabía escribirlo. Podía tomar un script de Python simple, o por lo menos ese tipo de script de Python con el que trabajaba mi compañero, y hacer modificaciones, pero no era capaz de generarlas yo mismo. Entonces dije, bueno, ya entiendo un poco de qué hace esta línea de código, ya me es familiar algunas cosas de la sintaxis. Necesito yo empezar a entender las bases, no los fundamentos, porque me había saltado algunos pasos en mi aprendizaje. Y es allí en donde decido empezar a hacer cursos de Python. SQL también. Claramente SQL ya se trabajaba un poco en los GIS cuando haces consultas avanzadas. No lo haces con la interfaz gráfica, con menús desplegables y botoncitos, sino que también puedes escribir SQL. Nunca fui muy bueno haciendo consultas de SQL, así que entendí que también era algo que debía fortalecer. Así que principalmente esas fueron las dos tecnologías que me decidí a estudiar. SQL no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consulta, que es básicamente el lenguaje con el que nos comunicamos con las bases de datos para extraer información. Y Python es básicamente el lenguaje que me permite automatizar procesos de data, hacer que todas las cositas que yo hago por separado, pueda hacerlo todo en un script y de una sola vez. ¿Sí? ¿Dónde estudié estas tecnologías? Bueno, en ese momento yo traté de ser muy autodidacta, me busqué todos los data camps que habían en internet, buscaba mucho las escuelas online de IBM, de Microsoft, de Google. No me hacía todos los cursos completos, obviamente iba un poco tanteando, iterando, a ver cuáles me parecían un poco más familiares, cuáles no. Había muchos cursos en español, muchos cursos en inglés. Obviamente cuando es un tema completamente nuevo, estudiarlo en inglés. Y en ese momento que todavía no tenía un poco mucho como ese tricky de entender la documentación en inglés, se me hacía más difícil. Entonces trataba de buscar contenido en español. Canales de YouTube, ahí había muchos, obviamente, y hay mucha información en YouTube, cursos completos de lista de reproducción. Entonces hice un sondeo bastante intenso de todo lo que puede encontrar gratuito en internet. Y igual acá, en la descripción de este video, te voy a dejar algunos enlaces que yo recuerdo que utilicé en ese momento que me ayudaron bastante. Pueden que estén un poquito desactualizados porque todo esto que yo estudié fue en el 2020, ¿sí? Hace 3 años. Pero los fundamentos y como base para alguien que viene de cero funciona perfecto. Y eso, digamos que el 50% de las horas de estudio que yo pude haber dedicado. Y el otro 50% de horas de estudio yo se lo dediqué a los cursos de Plaxi. ¿Sí? Yo ya venía pagando la suscripción de Plaxi hace algún tiempo. Esto es una plataforma de cursos online bastante reconocida a nivel de Latinoamérica. Y una de las cosas más interesantes es que ellos te organizan los cursos por carrera, por áreas de conocimiento. En ese momento no existía eso de las carreras, pero más o menos te alineaban los cursos de acuerdo a la industria en la que tú querías estar. Entonces, en la industria de data, claramente, yo me fui por allí y arranqué con los cursos de Python. Entonces, mis primeros cursos de Python completos, en los que generé algún proyectito o algo por el estilo, pues salieron de allí de Plaxi. Entonces, utilicé mucha información de la que es gratuita en internet y pagué Plaxi, que allí tengo un montón de cursos de diferentes áreas. Los SQL, los de Python, manipulación de datos, hice hasta Python intermedio, ¿ok? Todo lo que podía absorber para yo poder materializar las cosas que quería hacer. Que yo entendía mucho el proceso, yo tenía mucho conocimiento teórico porque, bueno, trabajé en muchos proyectos en los que tenía que diseñar el flujo de trabajo completo de los datos, pero necesitaba aprender las herramientas para hacer esto de forma más eficiente y más profesional. Algo clave en mi formación, yo, todo lo que fue mi estudio, desde que empecé a estudiar, y pequeños proyectos de consultoría que hice, yo ya venía trabajando con un cliente propio desde hace algunos años en temas de GIS.
este cliente empezó a tener la necesidad muy parecida a la que yo experimenté en mi trabajo anterior, que era una carga recurrente de datos. Y esta carga pues se hacía de una manera bastante manual. Había que cargar el CSV en una tabla de ArcGIS, en esa tabla de ArcGIS hacer ciertas limpiezas, luego subir el dato a un servicio web y en el servicio web se visualizaba en el tablero. Este proceso había que hacerlo como para 10 fuentes de información distintas. Por lo tanto, cada vez que esto ocurría mes a mes, tomaba unas 10 horas prácticamente, un par de días, día y medio. Yo vi aquí la posibilidad de replicar algo parecido al proyecto que yo había hecho en mi trabajo anterior. Yo vi aquí la posibilidad de poner en práctica estos scripting de Python que yo venía trabajando y le propuse pues hacerle esto de forma automatizada y de alguna manera pues estaba cobrando por ello. Entonces también tuve un poco como esa suerte de pagarme mi primer experimento, ¿no? De que se fuera pago ese primer experimento en el que pude poner en práctica estos conocimientos. Y este proyecto se desarrolló a lo largo de unos 6 meses aproximadamente. Así que en promedio, entre este primer acercamiento con por este proyecto y las cosas que yo venía estudiando, me tardé un año desde que empecé, prácticamente de cero, hasta sentirme con la confianza suficiente para renunciar a mi trabajo actual y eventualmente empezar a postularme, empezar a tener entrevistas de trabajo como Data Engineer Junior o Data Science Junior. Entonces, de vuelta, un poco cómo yo empecé a elegir a qué perfiles postularme. El Data Analytics, para hacerlo muy resumido, de vuelta, te voy a dejar por acá de nuevo la tarjetita donde explico en detalle cada uno de los perfiles, pero como Data Analytics, con que seas capaz de hacer un procesamiento mínimo de esos datos y reflejarlos en un tablero, ya tienes parte de los skills. El Data Analytics es mucho de entender qué quiere el negocio, entender qué quieren tus jefes y poder responder esas preguntas con la data que ya te dieron, con la data que ya existe y representarlo en un gráfico. ¿Ok? Hay un 50% del tiempo limpiando, entendiendo y procesando datos y otro 50% del tiempo armando el dashboard y el tablero. ¿Sí? Pasas mucho tiempo viendo colorcitos, gráficos, barras, círculos, iterando a ver si les gusta o no les gusta así. ¿Ok? Es algo que yo ya venía haciendo y no quería hacer más. Luego tenía la parte del Data Engineer y del Data Science. El Data Engineer era un perfil muy técnico, me daba miedo porque parecía más que era ideal para alguien que venía de sistemas, porque básicamente tenías que meterte de lleno con la parte del backend, con base de datos, con código, con procesos. No había nada de interfaz gráfica de cara al usuario final. Y era todo un desafío. Me daba un poco de miedo, pero al mismo tiempo es donde estaban las cosas que yo de alguna manera sabía. De alguna manera lo que venía haciendo con las scripts de Python. Estaba haciendo procesos en el backend, en la parte de atrás. Nada visible. Y el data science es a lo que yo aspiraba a convertirme, porque también es un poco lo que se te vende en internet. Quizás ya no tanto, pero en esa época era un poco lo que estaba de moda ser data scientist. El problema es que para ser data scientist es que si bien tienes que tener un conocimiento importante de Python para poder hacer procesos, el data scientist básicamente, si el data analytics entiende y explora el pasado de los datos, el data scientist proyecta esos datos hacia el futuro. ¿Sí? Trata de sacar insights e ideas de los datos ya que existen y generar nueva información, generar nuevos indicadores, generar nuevos KPIs hacia el futuro que te permitan a la empresa proyectarse y tomar decisiones de cómo avanzar en el futuro. Así como también, bueno, genera procesos para control de calidad de datos, puede generar procesos para sacar indicadores, categorizaciones, ¿ok? Entonces, la principal dificultad que yo tenía en ese momento con el data scientist es que tenías que saber de la industria a la que ibas. Sí, porque para tú no es lo mismo proyectar un negocio de zapatos que proyectar un negocio financiero. No es lo mismo proyectar un negocio, hacer estimaciones en el futuro de un negocio de logística, hacer estimaciones en el futuro de, no sé, una tienda de ropas. ¿Ok? Entonces, la data se mueve diferente, se interpreta diferente en los diferentes tipos de industria. Y tenías que saber un poquito de la industria y tenías que saber mucho, mucho de estadística. Tenías que entender muy bien todo el tema de regresiones lineales, proyecciones, cuartiles, percentiles, ¿ok? Y era un área que si bien en mi carrera había visto un poco de eso, no estaba muy dispuesto a retomar o a meterme en profundidad. Entonces me postulaba hacia Data Scientist, pero digamos que la mayoría de mi enfoque en la recta final de mis postulaciones fue hacia Data Engineer. Y fue lo que finalmente conseguí en ese momento. Ahora, si yo el día de hoy
te tengo que recomendar un camino a seguir para que entres en el mundo de data. Independientemente de estos tres perfiles, simplemente tener un pie en el mundo de data, tú viniendo de un área en donde no tengas experiencia previa. Yo con el tiempo entendí de que tenía mucha experiencia previa, de que tenía mucho background, que tenía mucha base teórica y lógica de lo que era el mundo de data, por lo que venía trabajando en los GIS. Pero si tú que me estás viendo quieres entrar en el mundo de data, quieres entrar en el mundo de la programación, y normalmente lo primero que se te vende es hacer páginas web, lo primero que se te vende es hacer aplicaciones web. Yo intenté ir por ese camino, pero claramente era un paradigma muy distinto al que yo estaba acostumbrado. El mundo de los datos es otro paradigma interesante, otro mundo que te puede dar la posibilidad de cambiar tu profesión, de ir a una industria más competitiva, pero a una industria donde también hay más posibilidades, tanto de desafíos técnicos como de remuneración, como de crecimiento personal y profesional. Entonces, haciendo una compilación de toda mi experiencia, en tu caso, si no vienes de una carrera que te dé alguna noción de cómo se maneja el mundo de los datos, en este caso, los sistemas de información geográfica tienen mucho de eso, ya yo venía con una buena base teórica por lo menos. Si tú eres odontólogo, eres psicólogo, eres abogado, ¿ok? Si vienes de una carrera en la que no estés en constante contacto con una computadora o sistemas de data, mi recomendación es la siguiente. Visualízate entrar como Data Analytics. ¿Sí? La Data Analytics es el rol en donde tienes un 50% de habilidades técnicas y otro 50% de habilidades blandas. ¿Okay? Tienes que saber entender los problemas que se te piden, tener la capacidad técnica de explorar los datos y encontrarle solución a esos problemas que se te plantean y eventualmente mostrar tus resultados. ¿Sí? Es decir, este es el tablero, se hizo de tal manera y estos fueron los resultados a los que se llegó. ¿Sí? Hay una buena parte en la que te tienes que comunicar con el usuario final de los datos. ¿Qué cosas técnicas deberías aprender? Bueno, como mínimo, si no has tenido experiencia con bases de datos o con algún tipo de fuente de datos en algún momento, deberías entender como mínimo usar Excel. ¿Sí? La herramienta Excel como tu primer contacto con una base de datos, con una fuente de información de datos. ¿Ok? Y yo a esto le refinaría un poquito. La gran mayoría de las personas te van a decir que estudias Excel y está bien. Sin embargo, yo te diría también que no solamente aprendas Excel, sino que entiendas cómo funciona Spreadsheets, que es básicamente el Excel dentro de Google Drive. ¿Ok? Excel y todo lo que es el paquete de Office, a mi entender, dentro de unos años y con el pasar de los tiempos, está más en desuso. ¿Sí? Porque todo lo que es desktop de alguna manera se va a empezar a quedar obsoleto en comparación con todas estas herramientas que podemos tener almacenadas en la nube y abrir desde cualquier parte. Y eso es Spreadsheet, es la hoja de cálculo de Google, en donde créeme que muchísimas empresas tienen básicamente su vida planteada allí. Tienen básicamente la data de su flujo de trabajo y de su negocio allí. Entonces, si ya tienes conocimientos un poquito de Excel, si ya en tu vida has usado Excel en la universidad, en tu trabajo, para tus finanzas personales quizás, trata de trasladar eso a Spreadsheet y créeme que seguramente en YouTube vas a encontrar un montón de información. Pagar un curso para esto, yo te diría que no sé si sea realmente necesario, quizás si te lo estructura bastante bien, si te lo ofrecen quizás como para hacer un proyecto final que te dé para fortalecer esos conocimientos, pero si aprendes un poco de las bases de Excel y trasladas esos a spreadsheets, vas a tener una muy buena base inicial, muy genérica de cómo se maneja una fuente de datos. Ahora, esto no es suficiente, ¿ok? Porque como Data Analytics necesitas representar estos datos. Si bien necesitas poder leer la información, manipularla, editarla, limpiarla, también necesitas representarla y mostrárselo a un usuario final. Y para eso necesitas aprender herramientas de Data Visualization. En este caso, herramientas como Locker o el antiguo Google Data Studio, Power BI, Tableau, Metabase también es una herramienta de visualización de datos, ¿ok? Dentro de Excel y dentro de Spreadsheets puedes hacer gráficos también, pero no es tan común. Es más común de que estas otras herramientas que te mencioné anteriormente se conecten a fuentes de datos, bien sean Spreadsheets, Excel, fuentes de datos locales, para poder representar la información. O si no, a bases de datos como tal. Acá el término base de datos no te tiene por qué asustar. Si te vas por el camino del Data Analytics,
como mínimo deberías saber SQL. ¿Y qué es SQL? Es el lenguaje con el cual te comunicas con la base de datos. Muchas veces cuando se habla de base de datos y te metes a estudiar base de datos, empiezan a enseñarte cosas como los roles, como la configuración, instalación, cosas que hace un administrador de base de datos, que es un rol bastante alto, que es un rol que demanda mucho conocimiento técnico y responsabilidad. Obviamente, si tu intención es entrar como junior en un ambiente de data, ni siquiera un data engineer junior creo que se le da la responsabilidad de administrar una base de datos. Entonces, lo que tienes que entender como mínimo es cómo conectarte a una base de datos y cómo hacerle consultas. Pedirle una tabla con un filtro en específico para poder representar esos datos en un tablero. Entonces, de vuelta, Spreadsheets y Excel como un todo, herramientas de visualización de datos y SQL. ¿Ok? Con estas tres cosas, tú tienes las tres herramientas más básicas de cualquier perfil de data. Y como Data Analytics vas bastante, digamos que empoderado, por decirlo de alguna manera. Si con estas tres herramientas tú te generas experiencia, te generas proyectos, entiendes bien cómo funcionan, puedes hablar con total libertad de ellas y defender, digamos que tus conocimientos con respecto a estos tres elementos, créeme que como Data Analytics vas a encontrar trabajo casi que seguro. ¿Ok? Porque es básicamente las tres herramientas que utiliza el Data Analytics en su día, obviamente escaladas hacia arriba, aprendiendo a utilizarlas mejor y optimizando mejor la forma en la que obtienes los resultados con estas herramientas. Ahora, si quieres meterle un poco de power a este perfil de Data Analytics y eventualmente abrirte camino como Data Engineer o Data Science, pues en definitiva el siguiente paso sería aprender Python. Que con Python empiezas un poco a hacer lo que es la limpieza. Es básicamente el punto intermedio entre la base de datos y tu tablero, ¿sí? O la fuente de información y la base de datos, ¿ok? Es lo que va a permitir que los datos se limpien de manera automática, es lo que te va a permitir hacer una manipulación de datos mucho más profunda. Con SQL puedes, pero es un poco más tedioso. Con Python puedes hacer una manipulación y limpieza de datos permanente en la data final, ¿ok? Entonces, si quieres eventualmente ir un poquito más allá del rol de Data Analytics e inclusive empezar a abrir la puerta y las posibilidades de Data Engineer o Data Science, en definitiva, Python sería tu siguiente paso. Todo esto con un perfil junior. Obviamente, de aquí para adelante, para profundizar y profesionalizarte, hay N cantidad de herramientas en el mundo de data. Obviamente, un paso importante, bueno, sería aprender concretamente base de datos, aprender herramientas cloud, GCP, AWS, Azure, pero esto ya va a depender un poco más de el nivel de experiencia que se te pida, la empresa para la cual trabajes. Eh, yo tuve todo un dilema en el momento que me quise convertir en data engineer porque el tema cloud, el tema de la nube era fundamental y era todo una decisión empezar a ver con qué nube me metía, con AWS, que es la de Amazon, con GCP, que es la de Google, o con Azure, que es la de Microsoft. Porque si bien todas tienen herramientas bastante similares, pues es básicamente una inversión de tiempo bastante importante. Entonces, por suerte, pude aguantarlo hasta que entendí cuál iba a usar en la empresa en la que finalmente quedé, o en la que estoy ahora, que es donde trabajo más con cosas de la nube. Y bueno, ahí empecé un poco a hacer carrera en lo que es el ambiente de AWS, la de Amazon. Entonces, una vez que empiezas a fortalecer estas herramientas, una vez que te empiezas a hacer pequeños mini proyectos, ¿cómo te recomiendo yo buscar? Bueno, básicamente cuando empiezas a buscar, te vas a encontrar con dos universos de empresas. Pero antes de ir a buscar, algo clave que yo te recomiendo y que es fundamental es que tengas al día tu perfil de LinkedIn. Si puedes, inclusive hazte un pequeño cursito en internet que veas sobre cómo refinar y profesionalizar tu perfil de LinkedIn, porque es fundamental. En el mundo de tecnología no hay CV impreso en papel llevado a una oficina, eso prácticamente no existe. No necesariamente las plataformas de buscar trabajo son como las más... Puede que la empresa postule allí, ¿ok? Pero tener tu perfil de LinkedIn, LinkedIn es tu red social profesional, es donde las personas van a ir a ver cuál es tu perfil profesional, ¿ok? Y tener una presencia allí, tener especificado si no tienes si tu experiencia no tiene nada que ver con el área, con que pongas los proyectos que has realizado, los cursos que has realizado, ya empieza a hablar un poco más de ti.
con que las publicaciones, así como tal, que es alguien en Instagram o en Facebook en su momento y ves de qué van sus publicaciones y entiendes más o menos cómo es la persona, lo mismo pasa en el mundo laboral y van a ir a ver tu timeline o tu muro de LinkedIn y estaría bueno que por ahí empiezas a compartir información de la que ya vas aprendiendo, empiezas a seguir personas del universo de cosas que vienes aprendiendo, de Python, de Data Visualization, las páginas de estas empresas, empiezas a repostear sus posts, empieces tú eventualmente a atreverte a publicar un post sobre los proyectos que has realizado y esto va a eventualmente hacer ruido dentro de la red social y los reclutadores van a poder llegar a ti más fácil. Una de las maneras más fácil de buscar trabajo es no necesariamente buscar, sino que te consigan. Y en el mundo de data eso es muy, muy posible. En el momento en que yo empecé a hacer ajustes en mi perfil de LinkedIn, empecé a colocar Python, empecé a colocar SQL, empecé a colocar bases de datos, eventualmente los reclutadores les empecé a aparecer en sus búsquedas de talento. Y los trabajos que yo encontré, uno fue por postulación y otro fue porque me contactaron a mí. Y así como eso, después de, no he estado buscando más, pero siguen llegando postulaciones simplemente por tener el perfil bien seteado y estar constantemente hablando del tema. Entonces, mi recomendación para que tu búsqueda sea un poco más efectiva es que le pongas atención a tu perfil de LinkedIn. Dicho esto, para finalizar, entonces, hay dos empresas en las que te vas a encontrar cuando empiezas a buscar vacantes en roles de data. Empresas que prestan consultorías a este servicio a otras empresas que no tienen departamento de data y eventualmente necesitan que les gestionen pipelines, flujo de trabajos de data, ¿ok? Y vas a tener las empresas que en sí mismas tienen un departamento de data, así como tienen un departamento de marketing, uno de finanzas, van a tener un departamento de data. Bien sea porque necesitan procesar sus fuentes de información para consumo interno o porque el procesamiento de la información es parte de su producto final, ¿sí? En consultorías, en empresas grandes, está bueno para cuando estás empezando, ¿ok? Porque es en donde vas a encontrar más capacitación, en donde vas a encontrar más ayuda al inicio. Porque eventualmente estas personas buscan entrenarte para que tú prestes el servicio a otras empresas, como trabajo en una consultora. Entonces, te vas a sentir un poco más acompañado al principio, pero es muy probable que a lo largo del tiempo empiezas a sentir que te encasillan en un proyecto o te encasillan en una tecnología y ya depende mucho de cada quien, depende mucho de la empresa. No te podría hablar mucho de cómo es el futuro en estas empresas, pero de entrada te lo recomiendo si necesitas acompañamiento. En las otras empresas, eh, por lo general, pueden haber departamentos de data muy chiquitos o departamentos de data mucho más maduros. Pueden haber empresas que tienen un departamento de data y no terminan de entender muy bien cómo funciona un rol de data. O pueden tener departamentos donde tienen muy claro cómo funciona su departamento de data, que es una lotería. Pueden ser empresas que te vayan muy bien, pueden haber startups. Es muy común encontrarse fintech, empresas financieras. Hoy en día hay muchas wallets digitales que no son bancos y contratan mucho este tipo de perfil. Pueden haber empresas que simplemente necesiten data analytics para procesar su data interna, que no necesariamente sabemos si está bien ordenada o bien almacenada, pero tu rol va a ser un poco capaz ser la persona de data dentro de esa empresa. Siempre está bueno ver si en la empresa hay un data engineer, ¿ok? Porque cuando en la empresa hay un data engineer, quiere decir que la empresa tiene un poco de orden y lógica en la manera en cómo se almacena la información, en la manera en cómo se distribuye la información, ¿ok? Si hay un data engineer, hay infraestructura de datos, ¿ok? Entonces yo te diría que esto es un buen indicador. Puedes ir a la empresa, por eso es que es bueno tener presencia en LinkedIn. Puedes ir a la empresa, ver las personas que allí trabajan y qué perfiles de data hay similares, ¿ok? Entonces, cuando te encuentres un data engineer, por lo general es un equipo de data maduro, en donde vas a encontrar seguramente data science y data analytics. Si solamente hay data analytics, muy probablemente seas la persona de data y tengas que hacer mucho más de lo que hace un data analytics. Entonces, es un poco el análisis que yo he hecho en el tiempo que he buscado. Desde que empecé a buscar, solamente he estado en dos empresas, así que solamente he tenido como 2 temporadas de búsqueda. No te podría hablar mucho más en detalle, pero por lo que encontré, por lo que entendí, por las entrevistas que tuve, este es un poco el panorama de las empresas de data. Entonces nada, espero que toda esta información te haya sido de utilidad. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda adicional,
si te interesa algún recurso, si te interesa hacerme alguna pregunta adicional de este proceso para poder de alguna manera perfilar mejor y de la manera más eficiente tu transformación en un rol de data. Suscríbete si te gustó el video, déjame en los comentarios, compártelo y nos vemos en un próximo episodio.